Antes de empezar con el episodio, queríamos contarles que este es nuestro primer episodio grabado en vivo. Recibimos una invitación muy especial por parte de Deep Ocean Experience en su inauguración, una iniciativa que busca crear experiencias explorando y disfrutando del mar a través de la apnea, el buceo y la fotografía marina. Así que gracias a ellos por la invitación y esperamos que disfruten este episodio. Esto es otro podcast de ciencia. Un podcast en el que hablamos de las cosas ñoñas, divertidas y a veces controversiales de la ciencia y la naturaleza. Esto es otro podcast de ciencia. Bueno, un aplauso para él. Bueno, primero que todo quería contarles que es un poco más específica que tiburones como tal, entonces pues ya van a ir viendo. Mi nombre, como les decía, es Elizabeth, yo soy bióloga. De pronto muchos de ustedes pensarán que soy bióloga marina por lo que nos tiene acá, pero en realidad no, yo me dedico al estudio de mamíferos terrestres, pero me gusta mucho hablar de ciencia, me gusta hablar de animales, lo hago a través de este proyecto, pues que no lleva mucho tiempo, lo tengo en compañía de mi amiga Lisa, que está por allí. Ella tampoco es bióloga marina, se dedica al estudio de anfibios y reptiles, pero digamos que por medio de este proyecto hablamos de ciencia, tratamos de llevar la ciencia más allá de los laboratorios, de los artículos científicos, y pues de alguna manera concientizar y hacer conservación con algunos temas que nosotros tratamos. Entonces, como les decía, más que de tiburones, me gustaría hablarles de los mecanismos que utilizan los tiburones para poder estar en el agua versus los mecanismos que nosotros usamos para estar en el agua. Quisiera hacer como una breve introducción. Los peces constituyen más de la mitad de vertebrados vivos, son los más diversos y los más exitosos en hábitos acuáticos. Y hay muchos grupos de peces, pero dentro de esos grupos están los condictios, que es donde están los tiburones, las rayas y las quimeras. Y lo que tiene en particular este grupo es que tienen un esqueleto cartilaginoso. Y dentro de este grupo está Selachimorpha, que es donde están los tiburones como tal. Resulta que la historia de vida de los tiburones es muy larga, llevan por lo menos unos 450 millones de años en la Tierra, y su origen se remonta incluso mucho antes de la existencia de los dinosaurios. Pero los tiburones han evolucionado mucho, tienen unas adaptaciones pues muy especializadas y podríamos decir que difieren mucho de esos tiburones que alguna vez dominaron los hábitats acuáticos. En la mitología como tal, los tiburones no son tan famosos como otros animales, pero en algunos pueblos del Arco del Pacífico hay algunos mitos donde los retratan de una forma positiva, lo cual es muy sorprendente pues como para la imagen que tienen los tiburones. Esta es una representación del dios más famoso, que es Dakuwaka, que es un dios de los indígenas de las islas de Fiji. Y este es como un dios que es guardián de los arrecifes, que protege a los pescadores de todos los peligros del mar, y es como una representación humana, supongo que porque decían que a veces se convertían en humanos para salir a la tierra y reproducirse. Pero culturalmente, como sabemos, los tiburones se hicieron realmente famosos con la novela y la película Tiburón, pero pues lastimosamente no tienen una imagen tan positiva como Dakuwaka, sino que es más como un enemigo marino, como que él se convirtió en una máquina gigante para matar. Pero la diversidad de tiburones es mucha, hay más de 500 especies de tiburones, y aunque sí suelen ser de gran tamaño, su tamaño varía entre 17 centímetros en los tiburones linterna, que además, como dato curioso, algunos son bioluminiscentes, y hasta los 12 metros como el gran tiburón ballena, que es el más grande de los peces. Y los tiburones son depredadores que se alimentan de otros animales marinos, pero pues nosotros no estamos en su dieta, y generalmente ellos están en el tope de las cadenas alimenticias o cerca al tope, bueno, aunque hay excepciones como el tiburón ballena. Y esto es importante a comparación también con otros depredadores tope, porque ellos tienen un crecimiento muy lento, tienen baja fecundidad, los periodos de gestación son muy largos, la maduración sexual es muy tardía,
Entonces eso los hace tan vulnerables a la sobreexplotación. Entonces, como les decía, por esa historia de vida, ellos son tan vulnerables a la sobreexplotación, y cuando las poblaciones de un tiburón disminuyen, entonces la recuperación es muy lenta. Si esto no mejora, pues va a ser muy difícil que se recupere. Ya como para ir terminando, así como unos otros daticos rápidos de los tiburones, ellos en su columna cartilaginosa tienen como unos anillos de crecimiento, no sé si han visto, como en los árboles, y eso puede ayudarnos a decir la edad que tiene un individuo. Están en casi todos los ecosistemas marinos. La fecundación es interna. Las hembras tienen huevos o alimentan a los embriones internamente. No hay cuidado parental, entonces generalmente las crías nacen muy grandes, que tengan ya pues como su capacidad para defenderse solos. Algunos pueden nacer incluso de 1 metro. Y por último, tienen unos órganos sensoriales muy particulares, la línea lateral que está en otros peces y les ayuda a detectar vibraciones, a evitar colisiones. La ampolla de Lorenzini está solamente en tiburones, está como en esta zona, y les ayuda a detectar campos magnéticos, a detectar sonidos de corazón, el movimiento de los músculos. Y bueno, ahora sí un poco lo que les decía que les iba a conversar. ¿Quién de ustedes no quisiera poder estar en el agua el tiempo que quisieran y sin necesidad de usar las cosas que chaleco, que tanque, que traje? ¿Y por qué ciertos animales sí pueden hacerlo? ¿Por qué los tiburones, que es nuestro tema, sí pueden hacerlo si ellos se enfrentan a los mismos retos que nosotros? La presión, la temperatura, cómo moverse en el agua, entre otros. Y esto es porque ellos tienen unas adaptaciones que les permiten vivir en el agua, mientras nosotros necesitamos unas herramientas que nos ayuden a lograrlo. Lo primero que quisiera contarles pues es, digamos, como lo más básico, por decirlo así, que es nadar. Es como lo primero que nosotros tenemos que aprender para poder estar en el agua. Y digamos que ellos ya lo tienen en el chip, no es una herramienta como tal que usemos, pero es algo fundamental. Yo, por ejemplo, hubiera querido poder aprender desde pequeña a nadar porque me hubiera evitado un montón de cosas y miedos, pero bueno, aún sigo recorriendo este camino. En el caso de los tiburones, ellos y de los peces en general, ellos nadan diferente a los mamíferos, y esto es por muchas diferencias en muchos niveles. Pero uno de estos es que, por ejemplo, los mamíferos acuáticos tienen una columna más rígida y está adaptada para que sean movimientos ascendentes y descendentes de la cola y no laterales como en el de los peces. Pero entonces, ¿cómo nadan los peces? El agua es unas 800 veces más densa y 50 veces más viscosa que el aire, por lo cual la locomoción en el agua es más costosa. Seguramente cuando ustedes han ido a nadar lo han notado. Yo pues la verdad nunca he estado en natación como tal, entonces aún no domino muy bien la técnica, pero si ustedes lo hacen o están como yo y alguna que otra vez lo han logrado, han visto que uno cuando logra hacer bien una técnica le rinde más y se cansa menos. Y esto es porque la forma del cuerpo y, digamos, la forma del movimiento está determinada por la densidad y la viscosidad del agua, entonces por eso los peces tienen que tener una forma particular. En el caso de los tiburones, ellos tienen una forma fusiforme, que es como alargada, como forma de un torpedo, y además tienen unas aletas que les ayudan en su aerodinámica. Otra cosa que tienen los tiburones es que en la piel tienen unas escamas que tienen una forma especial que les ayuda a disminuir la fricción y a como evitar turbulencias. Lo otro son que tienen músculos muy fuertes y eso les ayuda a tener más potencia y más fuerza en el movimiento como tal. Esa forma del cuerpo de los tiburones les ayuda a disminuir la resistencia y a aumentar la velocidad. En los peces en general hay varios tipos de natación, alrededor de 12, y están relacionados con cuántas partes del cuerpo muevan, cómo es la forma del movimiento, qué parte del cuerpo mueven. En los tiburones hay 3 formas de natación. Uno es el anguiliforme, que es común en especies que tienen un cuerpo alargado, como el tiburón anguila, y en este caso el movimiento es de todas, excepto la cabeza, todo el cuerpo se mueve.
Esto no es un tiburón anguila, pero para ejemplificarles. Y es lento, pero es muy ventajoso cuando hay densa vegetación, cuando hay mucho sustrato, incluso para nadar hacia atrás. La otra forma de natación es carangiforme, es común en la mayoría de tiburones y en este caso el motor del movimiento es de la mitad del cuerpo hacia la cola. Y por último está el tuniforme, que es común en tiburones blancos, por ejemplo. Este es común en especies veloces y en este caso el motor del movimiento es como al final del cuerpo y en la cola, que con unas sacudidas fuertes se impulsa. En este caso, digamos, no es tan, podría verse no tan elegante como en los otros, pero es más fuerte, es como al ser más rígido, es más potente. No sé si acá sí se nota que solamente más atrás porque está como cambiando de dirección. ¿Cómo hacen para no hundirse? Yo solamente he ido a bucear con tanque una vez en Providencia con Vale y pues la verdad es que aún no domino el arte de mantenerme estable, entonces aquí digamos que necesito el tip. Nosotros usamos para poder mantenernos estable y para poder descender y ascender, usamos chaleco y el flujo de aire en el chaleco y cinturón de lastre. En los tiburones ellos tienen una flotabilidad neutra, muchos son muy densos, entonces si ellos no están en movimiento tienden a hundirse y si esta fuera la única forma que ellos usaran para mantener una flotabilidad constante pues sería muy costoso, pero no es la única. Una de las formas en las que son menos densos es el esqueleto cartilaginoso. Pero la otra que es bastante interesante es que ellos tienen un hígado muy grande lleno de aceites que les ayuda a mantener la flotabilidad constante. Esto es más ventajoso en comparación de los peces óseos, que ellos tienen como una vejiga llena de gas. Y pues la física de los gases no hace que ellos puedan les limita la velocidad en la que pueden cambiar de profundidad. Los que han buceado saben pues como la física de los gases afecta nuestras cavidades aéreas. Mientras que los aceites no se comprimen, entonces ellos pueden flotar sin importar a qué profundidad está y qué presión tienen. Además, pues ellos pueden estar moviéndose repetidamente de arriba hacia abajo, incluso muchos metros diariamente. Bueno, y otra ventaja que tienen ellos es que esos aceites los pueden usar para almacenar energía, por decirlo así. Entonces, cuando ellos tienen hambre, pueden metabolizar esos aceites y digamos que suplir esas necesidades, pero pues obviamente ellos mismos tienen que producir esos aceites, entonces eso tiene un costo. Bueno, ¿cómo respirar? Los tiburones, al igual que la mayoría de seres vivos, necesitan obtener oxígeno para producir energía, pero en el agua hay 20% menos de oxígeno, además no está distribuido uniformemente, por lo cual obtenerlo podría ser un desafío. En el caso de nosotros, que tenemos pulmones y no podemos obtener oxígeno del agua, usamos un sistema que nos provee el oxígeno, que son los tanques con aire comprimido. En el caso de los tiburones, ellos respiran por las branquias, entonces lo que hacen es que ellos toman una bocanada de agua y esa bocanada de agua viaja hacia los filamentos branquiales que están en las branquias y allí pues se da como ese intercambio gaseoso, ahí se ve como va tomando agua. Y ya sale por acá pues por las branquias. Como pueden ver ahí en el video, las branquias de los tiburones son, por decirlo así, desnudas. En otros peces tienen como un opérculo y ese opérculo lo que hace es bombear el agua aunque ellos estén quietos, mientras que los tiburones necesitan estar en movimiento para que se pueda dar ese flujo de agua. Y aunque pues se ha visto que por ejemplo en tiburones martillo ellos se van al fondo y hacen como unos pequeños movimientos para poder que se siga dando ese flujo, porque igual tienen que descansar. Y otra cosa interesante que se ha encontrado es en tiburones blancos, que ellos se van como en zonas donde hay mucha corriente y se quedan ahí quietecitos para que las corrientes les ayude a que se dé el flujo de agua. Bueno, igual les quería comentar que ellos tienen otras, digamos, adaptaciones fisiológicas que les permite hacer como un uso eficiente de ese oxígeno y no gastarlo tanto por estar en movimiento.
¿cómo mantienen la temperatura? Acá este también es súper importante para mí. Yo siempre digo, como a modo de charla, que tengo el termorregulador dañado porque soy súper friolenta. Nosotros los mamíferos, al igual que las aves, podemos mantener nuestra temperatura, generar, por decirlo así, nuestro propio calor, pero esto no quiere decir que la temperatura externa no nos afecte de alguna manera. Si la temperatura disminuye, el cuerpo tiene que metabolizar más rápido y pues por eso, si lo han notado, esa necesidad como de estar orinando todo el tiempo cuando está haciendo mucho frío. Pero si la temperatura disminuye demasiado, pues se van a presentar problemas. Entonces, para evitar este costo de energía y evitar que nos dé una hipotermia, entonces se usan trajes de neopreno para aislarnos del agua fría y mantenernos cálidos. Digamos algo similar que pasa en los mamíferos acuáticos, y ellos tienen es como una capa de grasa muy gruesa que los mantiene aislados. Pero en los tiburones, digamos que esto no aplica, y entonces no sé si sea válido decir que como mantienen la temperatura, porque los tiburones tienen una temperatura que es igual al agua y los cambios que se dan son muy lentos debido a la estabilidad térmica del agua. Esto no quiere decir, digamos, que si la temperatura disminuye no se van a ver afectados. Si disminuye considerablemente, ellos bajan como su nivel de actividad, su metabolismo, pero si se quedan en esa zona o si la temperatura sigue disminuyendo, ahí sí se puede ver como un daño en su función corporal o incluso pueden llegar a morir. Pero como en biología siempre depende de la especie, siempre hay algo diferente por ahí, entonces hay algunas especies que pueden mantener su temperatura más alta que la del agua, y eso es en el caso del tiburón macho, en el caso del tiburón blanco, y eso se da gracias al calor generado por los músculos nadadores. Bueno, por último, ¿cómo ven los peces? ¿Cómo ven los tiburones? En realidad los ojos de los peces son muy similares al del resto de los vertebrados. La luz entra por la córnea, llega al ojo por la pupila, tienen células sensoriales parecidas a las de nosotros, conos, bastones, pero eso depende de, pues como la distribución y qué células tengan, depende de los hábitos de vida. Si viven en arrecifes, si viven en aguas profundas, si tienen hábitos diurnos, nocturnos. Acá sí no me entienden, aprovecho y les hago publicidad. Nosotros tenemos un episodio sobre el color de la naturaleza y de pronto ahí puedan entenderlo mejor. Nosotros usamos una careta para protegernos del agua y para tener mayor visibilidad. Y digamos que lo más similar a eso sería una membrana nictitante que tienen los tiburones y otros animales terrestres, y es como una especie de telita transparente que les ayuda a proteger y a humectar el ojo. Bueno, ya como para concluir, y ya que estábamos hablando sobre el buceo y sobre los tiburones, entonces digamos que esta actividad tiene una importancia en la conservación de los tiburones porque ayuda a mejorar la percepción que se tiene acerca de los tiburones, a generar conciencia y admiración por estos seres. Además se puede hacer investigación y monitoreo científico, que puede ser por comunidad, pues por personas expertas, pero también por turistas, porque muchas veces los videos y las fotografías son muy útiles para los investigadores. Además, por último, y tal vez más importante, porque pues dependemos del dinero, genera recursos que pueden ser dedicados a la conservación, pero también porque llega a las comunidades locales y esto incentiva la protección, pues la preservación de estas especies, y pues se evita la pesca ilegal, la pesca indiscriminada. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Para que vean un videito de un tiburón a terminar. Eso fue la única vez que he buceado. Pero en mi video, sí. Y ya sigamos buceando para conservar estas especies y estos ecosistemas tan hermosos.